El electromagnetismo se define como el estudio del magnetismo producido por una corriente eléctrica, a diferencia de los imanes naturales que no la necesitan y viceversa. El principio del electromagnetismo consiste en el conocimiento que siempre que hay una corriente eléctrica, se producen campos magnéticos circulares y perpendiculares en el material conductor de esa corriente, como por ejemplo un cable. Aquí podemos ver en esta gráfica los campos magnéticos en amarillo y la dirección en la que corren. Entonces, al torcer el cable en espiras, los campos magnéticos se alinean en el mismo espacio y por tanto se multiplican. Tanto así que entre más espiras tenga la sección del cable, es decir, más vueltas en espiral tenga, más fuerza magnética tendrá la misma. Como podemos observar en la gráfica, con el campo magnético formado, representado en amarillo. En este pequeño experimento usaremos una pila para que haya corriente, un tornillo de buena permeabilidad magnética para que pueda ser fácilmente magnetizado, cable aislado de cobre y un clip para ser atraído por el imán. Se enrolla una sección del tornillo con el cable de forma bien apretada y abultada. Uno de los extremos del cable enrollado se pone en uno de los polos de la pila y hacemos lo mismo con el otro. Aquí podemos ver cómo el clip trata de permanecer junto al tornillo cuando lo jalamos un poco hacia atrás. Los electroimanes vienen siendo herramientas muy útiles debido a su naturaleza eléctrica. Pueden ser activados y desactivados a voluntad por medio de interruptores, lo que les da infinidad de usos, aunque tienen la limitación del tiempo que pueden permanecer activos, debido a que en el proceso se presentan pérdidas de energía en forma de calor, lo que los recalienta y puede dañarlos. Así, solo pueden estar activos durante intervalos cortos de tiempo. Los timbres. Este dispositivo consiste básicamente en poner una pieza metálica dentro de un embobinado. Cuando pasa la corriente por el embobinado, el magnetismo del electroimán empuja el metal, es decir, el martillo, contra la otra parte metálica que es la campana, y esto es lo que produce el sonido del timbre. Trenes de suspensión magnética. Estos trenes viajan suspendidos en el aire por magnetos que van ubicados en la parte de abajo del tren y sobre los rieles. Sus polos están ubicados de manera tal que el tren y el riel se repelen, consiguiendo que el tren flote. Cada ciertos intervalos, algunos electroimanes en el riel se encienden para impulsar el tren hacia adelante cuando el tren pasa por encima de ellos. Transformadores eléctricos. Sirven para aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Dependiendo del número de espiras de sus dos embobinados, en la gráfica de vanado principal y de vanado secundario se logra el efecto. El transformador crea un flujo magnético entre ambos embobinados a través de un núcleo de hierro. La corriente entra por el principal y sale transformada por el secundario. Motores eléctricos. El electroimán, en este caso, va embobinado paralelo al eje de giro. A esta unión se le llama rotor. El rotor, a su vez, va rodeado por un imán fijo, esto es el estator. Al activar el electroimán, el embobinado empieza a girar por repulsión con el imán del estator. Así los motores eléctricos convierten energía eléctrica en mecánica, haciendo girar el eje. Dínamos. El sistema es el mismo que el de un motor eléctrico, solo que funciona a la inversa, convirtiendo la energía mecánica en eléctrica, a partir de los mismos principios. Al hacer girar el rotor a través del eje, el magneto fijo del estator carga magnéticamente el embobinado del rotor, produciendo energía eléctrica en sus polos positivo y negativo. Teléfonos. La idea de comunicar dos personas a distancia, convirtiendo el sonido en señal eléctrica y viceversa. Tanto los micrófonos para hablar como los parlantes para escuchar funcionan del mismo modo pero inverso, tal y como pasa con motores y dínamos.
En el micrófono, el cono recibe las vibraciones de la voz. Estas vibraciones hacen que el embobinado en el centro del cono vibre con ellas y se mueva hacia adelante y hacia atrás. Esto produce un cambio de intensidad de corriente porque la bobina, el embobinado, está incrustada en un imán natural pero sin tocarlo. Entre más se mueva el cono, más se mueve la bobina, produciendo más electricidad. Luego esta electricidad viaja hacia un parlante que hace lo mismo pero a la inversa. Al recibir la corriente, la bobina se mueve. Vibra hacia adelante y hacia atrás porque está sobre un imán natural igual al anterior. Esto hace vibrar el cono y escuchamos el sonido. Microondas. A través de un complejo sistema llamado magnetrón, que se basa en electromagnetismo, el horno produce microondas que rebotan en sus paredes metálicas internas. Estas ondas penetran los alimentos, llegando a interactuar con las moléculas de agua en ellos. Como las moléculas de agua tienen dos átomos de hidrógeno, cada molécula empieza a girar porque las ondas empujan sus átomos de hidrógeno. Y como el campo magnético oscila, las moléculas giran hacia adelante y hacia atrás, rozándose unas con otras. Esto produce calor, lo que calienta los alimentos, por dentro y por fuera. Imágenes por resonancia magnética. Consiste básicamente en un imán gigante en el que se introduce el ser vivo a ser analizado. La mayoría de los átomos de hidrógeno en el ser vivo alinean sus spins, que son el eje de rotación de cada átomo, con el campo magnético. Luego se hace un pulso electromagnético que alinea los átomos de hidrógeno de forma perpendicular al campo magnético anterior. Y por último, se apaga y los átomos vuelven a alinearse con el campo magnético inicial. Dependiendo de la concentración de agua de cada tejido, se tiene una señal de resonancia distinta. Esto lo capta el sistema y genera las imágenes estáticas en alta definición, pero también es posible captar imágenes sucesivas en menor resolución, a forma de video o animación, lo que ha permitido analizar el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Micrófonos. Como ya lo explicamos antes, consiste en usar la vibración del sonido convirtiéndola en señales eléctricas a través de un electroimán sensible a dichas vibraciones. Tarjetas magnéticas. Consiste en un área angosta y alargada, hecha de partículas pequeñísimas de material magnetizable, a lo largo de una tarjeta de bolsillo. Las partículas en ellas pueden ser magnetizadas con sus polos hacia arriba o hacia abajo. Las partículas magnetizadas hacia el norte son contadas como unos y las magnetizadas hacia el sur como ceros, almacenando información en binario. Estas tarjetas pueden almacenar a lo largo 30 caracteres por pulgada, pero además la información también puede distribuirse en filas horizontales llamadas tracks. Estas cintas son difíciles de alterar por imanes comunes, lo que permite que sean muy útiles y robustas para guardar información.